Bueno, continuamos viendo contenidos de matemática y en este video vamos a estar viendo lo que son las expresiones algebraicas, que seguramente por el título les parecerá que es un tema nuevo, pero en realidad es un tema que ya venimos trabajando desde el primer año, cuando empezamos a ver las primeras ecuaciones, ¿sí? ¿Qué es una expresión algebraica? Primero lo definimos. Una expresión algebraica es una combinación entre números, letras y operaciones. Por ejemplo, esto que anoté acá en la hoja es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque combina número con letra y operación. ¿Dónde estará la operación? Ustedes se preguntarán. Bueno, acuérdense que cuando la operación no está escrita es porque hace referencia a una multiplicación. Esta es una expresión algebraica, ¿sí? Voy a anotar, por ejemplo, otra expresión algebraica, 3y al cuadrado. Esa es otra expresión algebraica. ¿Por qué? Porque tengo números, tengo letras y tengo operaciones. En este caso tengo una multiplicación que combina el número con la letra. Y la letra además tiene un exponente, que es el 2. En esta expresión algebraica que escribí arriba, la letra tenía como exponente el 1, que en este caso cuando es un 1 es imaginario y no se escribe, ¿sí? Entonces, tenemos que distinguir en toda expresión algebraica, siempre tenemos lo que se va a llamar la parte literal y lo que se va a llamar el coeficiente. La parte literal, la palabra viene de literal, viene de letra, esta es la parte literal. Siempre en una expresión literal, siempre en una expresión algebraica va a ser la letra con su exponente, que en este caso es el 1, ¿sí? En este caso, la parte literal de esta expresión algebraica es el y al cuadrado, ¿sí? Y la parte, el coeficiente, va a ser el número que acompaña a la letra. Ese es el coeficiente. Y el de esta expresión algebraica, el 3, que acompaña a la parte literal, es lo que se va a llamar coeficiente, ¿sí? Tenemos que distinguir siempre estos dos elementos en una expresión algebraica, la parte literal y el coeficiente, ¿sí? Bien, las expresiones algebraicas pueden ser un monomio solo, como en este caso, estos dos ejemplos que escribí recién, o puedo escribir otra expresión algebraica, por ejemplo, que sea 2x más 3y. En este caso, el 2x más 3y es una expresión algebraica porque tengo números, tengo letras y tengo operaciones. Además de tener la multiplicación que vincula a cada número con cada letra, tengo una suma. Esto es una expresión algebraica. ¿Cuál es la diferencia entre estas expresiones algebraicas y estas que escribí recién acá abajo? Que estas son monomios, es decir, un solo término, y esta expresión algebraica tiene dos términos, ¿sí? Por ejemplo, si yo escribo 2x más 3y más 4z, esta también es una expresión algebraica, pero en vez de tener dos términos, ahora tengo tres términos. La diferencia que vamos a estar viendo en cuanto a lo que eran las ecuaciones y las expresiones algebraicas es que ahora vamos a estar viendo todo tipo de letras, no vamos a trabajar solamente con una letra que era la X, ¿sí? Y también saber que en las expresiones algebraicas yo no tengo que encontrar cuál es el valor de la letra, ¿sí? No es una ecuación lo que van a tener que resolver, sino simplemente es poder trabajar con letras y números, pero sin necesidad de tener que encontrarle un valor numérico como así lo hacíamos en las ecuaciones, ¿sí? Es importante saber que también tenemos que saber el concepto de cuándo los monomios son semejantes. Monomios semejantes. Bien, por ejemplo, voy a anotar dos expresiones algebraicas. Voy a anotar 2x y voy a anotar 3x. Esta es una expresión algebraica, esta es otra expresión algebraica y yo voy a decir que estos monomios son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma parte literal. Por eso digo que son monomios semejantes. Cuando hablo de parte literal siempre es la letra con su exponente. Por ejemplo, voy a escribir otro, 2x al cuadrado, 3x. Si yo quiero comparar estas expresiones algebraicas, no puedo decir que son semejantes, porque si yo comparo esta parte literal con esta parte literal, me doy cuenta que es diferente. ¿Por qué? Porque esta x está elevado al cuadrado y esta x está elevado a la primera. Si yo, por ejemplo, pongo otro ejemplo, 4y al cubo y pongo otro monomio que es 5y al cubo, estas expresiones algebraicas, estas dos, si yo las quisiera comparar, yo puedo decir que son monomios semejantes. ¿Por qué? Porque tienen exactamente
la misma parte literal, es decir, la misma letra con su mismo exponente, ¿sí? Entonces, de las expresiones algebraicas, ¿qué tengo que saber en primer lugar? Que es una combinación de letras con números y operaciones, y que puedo tener expresiones algebraicas con un solo término, puedo tener expresiones algebraicas con 2 términos, con 3 términos, y que además cada uno de esos términos los puedo comparar diciendo si son monomios semejantes o no. ¿Cuándo van a ser monomios semejantes? Cuando tienen exactamente la misma parte literal, o sea, la misma letra con su exponente.